Queridos amigos, nos encontramos al interior de las instalaciones de oftalmología avanzada. Vamos a tocar un tema muy importante acerca de la salud ocular y a cargo de un especialista, quien va a ser el más indicado para tocar el tema. Estamos hablando del doctor Eloy Chicata, quien tiene especializaciones en Colombia, Brasil y España. Entonces, doctor, necesitamos saber qué es el queratocono. El queratocono es un aumento de la curvatura corneana. ¿Qué es lo que normalmente se observa en esos pacientes? Que la miopía y el astigmatismo aumenta gradativamente. Y son pacientes que tienen la costumbre de estar frotándose bastante los ojos. Como observamos, la córnea es esta estructura que tenemos en la parte anterior del ojo. La córnea, una córnea normal, tiene esta forma, redonda. Los pacientes que tienen queratocono, la córnea la tienen en punta, en curva. Es por eso que cada vez, con el tiempo, los pacientes se quejan que su miopía o su astigmatismo viene aumentando gradativamente. Doctor, ¿y uno puede presentar síntomas para el queratocono? Los síntomas generalmente son pacientes bastante alérgicos. Son pacientes que tienen la costumbre de frotarse bastante los ojos, se quejan de escozor, picazón, ardor. Y ellos siempre relatan que su miopía o su astigmatismo viene aumentando gradativamente y su visión viene peorando. Doctor, ¿y cuáles serían los factores que causan el queratocono? Las causas del queratocono son factor hereditario, factor alérgico, pero últimamente se está observando que personas que viven en altura como Arequipa, Puno, Cusco, Juliaca, también es una de las causas del desenvolvimiento del queratocono. Las causas que tenemos comprobación científica es el factor hereditario y el factor alérgico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Es algo muy fácil, de repente doloroso? El diagnóstico se realiza a través de una consulta con un oftalmólogo especializado en córnea, pero lo más importante es que se pueda hacer una tomografía de córnea. A través de la tomografía de córnea vamos a poder observar la curvatura anterior y la curvatura posterior de la córnea. Es la manera más precisa y más adecuada de poder diagnosticar un queratocono. La manera más precisa y adecuada de hacer un diagnóstico de queratocono es a través de ese tomógrafo de córnea. Este aparato, ese tomógrafo, nos permite, digamos, examinar más de 125.000 puntos corneanos. Es importante salientar que existen dos tipos de aparatos: los topógrafos, lo cual también nos da un diagnóstico muy bueno, pero el tomógrafo nos permite diagnosticar con más precisión y con más antecedencia un diagnóstico de queratocono, porque el tomógrafo nos permite examinar lo que es la cara anterior de la córnea y principalmente ver la curvatura posterior de la córnea. Como podemos ver las imágenes, el tomógrafo de córnea nos permite examinar lo que es cara anterior de la córnea y, lo más importante, la cara posterior de la córnea. Vemos esa área en rojo, que es una elevación posterior. A través de la tomografía nos permite hacer un diagnóstico más preciso y con mucha más antecedencia de que una topografía de córnea. El queratocono comienza siempre por la parte interna, entonces este tomógrafo nos informa o nos permite un diagnóstico con mucho más antecedencia que otros aparatos. Como podemos observar, es un examen bastante rápido, el paciente no siente ningún tipo de dolor, el diagnóstico sale en 10-15 minutos, se le da la información al paciente y es un aparato que examina más de 125.000 puntos corneanos. Nos permite examinar tanto la cara anterior y cara posterior de la córnea y de esa manera poder hacer un diagnóstico preciso. A través de ese aparato también nos permite indicar o contraindicar cirugías para corrección de miopía, hipermetropía o astigmatismo. Doctor, y en el caso que yo presento queratocono, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Los tratamientos más modernos y más eficaces para queratocono es a través del anillo intraestromal, ¿verdad?, y a través del crosslinking. Estos son los tratamientos que tienen comprobación científica para tratar el queratocono. Cuando el queratocono llega a grado 4 o 5, el único tratamiento que existe es el trasplante de córnea. Es de suma importancia hacer un diagnóstico lo antes preciso. Estos tratamientos postergan un posible trasplante de córnea, porque tenemos que entender que cuando existe un trasplante puede haber rechazo, y si hay rechazo, ese paciente tiene que esperar mínimo de 6 meses a un año para poder pensar en un nuevo trasplante. Otra cosa importante, un trasplante de córnea
no dura el resto de la vida. Eso significa que esa córnea trasplantada puede durar 10, 15, 18, 20 años. Eso significa que después de 18, 20 años probablemente ese paciente tenga que hacer un nuevo trasplante de córnea. Es importante salientar que esta técnica fue idealizada en Brasil aproximadamente unos 22, 23 años. Esa técnica yo la vengo haciendo aproximadamente 21 años aquí en Brasil, y aquí en Arequipa la venimos haciendo esa técnica más o menos a unos 10 años, es desde cuando inauguramos la clínica en 2007. Doctor, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones y prevenciones que nosotros tendríamos que tener para poder diagnosticar a tiempo el queratocón? Lo más importante es hacer consultas periódicas con su oftalmólogo de confianza, y él va a ver la necesidad de pedir una tomografía de córnea. Es la manera más precisa, a través de una tomografía, hacer un seguimiento de ese paciente si va a desenvolver o no queratocón. Y lógicamente hay que preguntar al paciente que está consultando si ya existen antecedentes familiares de queratocón. Si existen, con más motivo, ese paciente tiene que hacer consultas más regularmente o a cada 6 meses. Bien, amigos, hemos conocido aún más el tema de queratocono gracias aquí al doctor Chicata en el establecimiento de oftalmología avanzada. Estamos ubicados aquí en la calle León Velarde 116, Yanaguara. El teléfono de contacto es 054 Arequipa 27 10 84.